Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Vamos a terminar ya nuestro proyecto, este va a ser el último capítulo. Lo primero que voy a hacer va a ser guardar nuestra libretita, que ya debería de estar seca, en el primero de los bolsillos, ¿vale? Fijaros qué bonito queda así. Nada, ahora lo que vamos a hacer va a ser básicamente hacer unos tarjetones para aquí y para aquí. Y después decoraremos un poquitito el lomo y nos quedaría el proyecto terminado, ¿vale? Entonces, para decorar esas piezas que nos faltan, vamos a buscar algún papel. Voy a hacer dos tarjetas igual de anchas, ¿vale? Ahora vamos a cortar así poniéndolo en apaisado a la mitad. A ver, esto mide 12,5, entonces voy a cortar dos tiras de 6,25, ¿vale? Y ahora al alto las voy a cortar a 6,75. 7 me parece demasiado, es que si no nos quedamos 6,75, que en centímetros son... uy, no sé si no me quedaría un poco escaso. Voy a cortar un poquitito más estrecha, a 6 de ancho, es que si no me quedan muy grandonas. Yo creo que así llega, ¿vale? Más o menos dos piecitas que midan 6 por 10, o sea, 15 por 17 centímetros. Y ahora una de ellas la voy a decorar con este papel. Así, ¿vale? Y luego voy a coger este otro, le voy a cortar la bandita, que es lo mismo que cortarlo a 12, ¿vale? Y lo vamos a plegar a la mitad. ¿Vale? Y esto va a ser, junto con esto, lo que vaya aquí dentro. Parece que me queda un poco anchito de más. Voy a cortarlo a 4,5, que son unos 11 centímetros, porque si no me come el de atrás. Vale, y ahora en este de aquí voy a poner este otro. Vamos a ponerle este a 7 de alto. Me gusta mucho este. Y este creo que lo voy a hacer como el otro, hacer uno que se pliega a la mitad, ¿vale? Entonces simplemente le cortamos la bandita y lo plegamos a la mitad. Vale. Ok. Me gusta. Ahora nos falta llenar este bolsillo y para eso quería utilizar este mismo papel. Lo vamos a poner de lado y lo vamos a cortar a 8,5 y luego lo voy a plegar a la mitad. ¿Vale? Me va a quedar como también un cuadernillo. Vamos a comprobar que entra. Genial. Y a lo mejor podemos meterle alguna piecita más. Para que tenga como más tarjetones para meter más fotitos. Vale, entonces tendría esto
y yo creo que así nos quedaría ya bastante completito. Vale. Este es que está muy lleno, pero era guay ponerle, a ver, este está, este está, este está. Vale, este lo vamos a decorar por delante con este de aquí. Y voy a cortar otro igual con este para ponerle por detrás, porque parece que quede así. A ver, luego si le ponéis la foto y le ponéis el texto en blanco también queda muy chulo. Pero es que si no me da la impresión de que queda como sin terminar. No sé, a lo mejor lo dejo. Porque es que luego si cubro todo con papel, la verdad es que a la hora de rellenarlo parece como que no me... No me lucen tanto las fotos, o me cuesta más que destaquen las fotos entre tanta decoración, ¿sabéis? Entonces este iría así, este así. Vale, está bastante llenico. Y este, si queréis cortarlo también más pequeñito y enmarcarlo en negro, a mí casi me gusta más que haya dos tarjetas, que esté esta y a lo mejor si tengo alguna otra que sea suficientemente ancha como esta de aquí, fijaros, súper guay, pues lo que voy a hacer es pegar una otra, cortarle un hilito todo alrededor para que me quede bien rematadita por las esquinas y que sea como un papel a doble cara. Creo que me gusta más que enmarcarlo, y así dejo la cartulina negra, que la verdad que le da mucha vida al papel para que destaquen los otros, y así tengo más capacidad para fotos. Ok, vale. Pues creo que con esto y un bizcocho podríamos meterle todavía más etiquetas, luego incluso hacer algún bolsillo más. El tema es que cuando tengamos fotos, pues eso habría que ir jugando con aumentar o disminuir según la cantidad de fotos que tengamos. Quiero decir, si tenemos que llenar esta parte con una foto, podemos pegar una foto y ya está. Si tenemos dos fotos pequeñitas, podemos ponerlas pequeñitas. Pero ahora si queremos meter tres, pues a lo mejor podemos poner un bolsillo así grandote con un librillo dentro que se abra a la mitad. Veis que nos ha sobrado aún bastante papel. Incluso hacer con papel cebolla, que sabéis que me gusta mucho, sobrecitos, y dentro del sobrecito metéis un cuadernillo con fotos por delante, por detrás y por dentro. Y vamos aumentando capacidad, eso mismo en cualquiera de estas, ¿vale? Aquí se puede hacer un bolsillo con un tag, aquí se puede hacer un bolsillo lateral o en este sentido. Dentro de los bolsillos podéis meter, si necesitáis para más fotos, meter otro tanto de tarjetones, cogiendo la misma medida, pues le metéis otros dos o los que necesitéis. Entonces a la hora de cubrirlo, pues eso, según las necesidades. Ahora, si no tenemos muchísimas fotos, también hacer muchísima capacidad para que luego queden todos esos bolsillos vacíos, pues tampoco es muy interesante, ¿no? Mejor que quede así, yo creo que se ve bastante completito. Entonces ahora vamos a pasar a decorar el lomo.
para decorar el lomo lo voy a escarranchar para que lo veáis un poquitito mejor. Voy a utilizar una cadena de bolitas negra que voy a pasar por detrás del lacito, ¿vale? Así. Ahora un medalloncito con este globo que lo vamos a introducir por dentro de la cadenita y la voy a cerrar. ¿Vale? Y ahora, como este álbum está inspirado en el primer Coge las maletas y quería que fuera como más, o sea, que tuvieras como ese toque del primero, he querido ponerle 2 medalloncitos colgando por fuera, que era como algo muy representativo del otro. Entonces he cogido este otro medalloncito con una arandela, lo voy a hacer en otro para que lo veáis cómo lo hago, ¿vale? Una arandela, un mosquetón, vale, y esto sería coger un medallón. La arandela no se abre hacia los exteriores, sino que se abre de esta manera, ¿vale? Uno hacia adelante y otro hacia atrás, ¿lo veis? No sé si dará enfocado en mi cámara algo tan pequeñito. Entonces ahora ahí meto el medalloncito. Ay, igual lo tengo que abrir un poquitito más. Meto el mosquetón y ahora... Uy. El mosquetón por el agujerín que tiene. Y ahora la cerramos igual, ¿vale? Pero incluso yo para cerrarlas me suelo ayudar ya del propio mosquetón, que me hace como si fuera un poco de palanca. Y la cerraría, ¿vale? Y ahora me queda como si fuera un llaverito para colgar, ¿vale? Esto es lo que he hecho, pero en rosita. Entonces ahora abro el mosquetón y lo agarro al lacito, ¿vale? Me quedan así en 2 alturas para que luzcan los dos. Yo creo que queda muy bonito. Y lo tendríamos listo para recuperar la cajita y guardarlo dentro. Veis que el mío no está decorado en principio hasta que sepa para qué lo voy a utilizar, pero bueno, os doy el truquillo ahí por si lo queréis decorar. Y pues nada, espero que os haya gustado un montón hacer este proyecto conmigo. Estoy deseando ver cómo os han quedado y como siempre muchísimas gracias por pasar toda esta semana en mi canal. Os mando un beso enorme. Adiós.